a un profesor o a un alumno, notamos que habían muchas emociones de las que estaban hablando. Aunque estos proyectos no se enfocaban directamente en las emociones. Hoy voy a hablar de 3 proyectos de investigación que hemos tenido. El primero se llama la interacción entre enseñanza y aprendizaje en educación superior, donde entrevistamos a muchos alumnos universitarios de distintas disciplinas y también a sus profesores en estas mismas disciplinas. Este proyecto se realizó en la Universidad de Helsinki. Después tuvimos otro proyecto que se enfocaba más directamente en la evaluación, que se llamaba ¿Qué nos dicen las notas acerca de los resultados de aprendizaje? Este proyecto también se realizó en la Universidad de Helsinki. Y en ese proyecto entrevistamos a profesores y alumnos acerca de su experiencia en evaluación y la confianza y la validez de la misma evaluación. Y después tenemos un proyecto de investigación más reciente, How You Teach, donde desarrollamos una herramienta de autorreflexión para profesores de educación superior. Hicimos entrevistas y cuestionarios también utilizando medidas específicas. Medimos las emociones de los profesores durante las clases. Este proyecto se realizó en colaboración con la Universidad de Helsinki y con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Hank. Y los resultados y los temas de los que estoy hablando el día de hoy surgen de estos 3 proyectos de investigación. Mencioné anteriormente que cuando entrevistamos a los profesores y a los alumnos, notamos que habían muchas emociones en esas entrevistas, aunque no preguntáramos, no pidiéramos que describieran sus emociones. Hay una cita de esta entrevista, esta es de un profesor que dice, me sentí muy ansioso toda la semana antes de hacer esta clase y antes de hacer el grupo de trabajo. Después de la charla de 4 horas estaba tan cansado que me senté en el piso de la habitación y respiré profundamente. Fue muy agotador tanto mental como físicamente. Esta fue otra cita de una entrevista a un alumno. El semestre de otoño fue muy bueno, pero después en diciembre comencé a trabajar y habían un par de semanas todavía en el semestre. Y por supuesto, habían muchos topes y exámenes y todo al mismo tiempo. Y estaba tan cansado que no podía manejar todo el estrés y en los ensayos. Así que caí en un círculo vicioso y perdí mi entusiasmo por todo ese trabajo no realizado. Entonces aquí ustedes pueden ver que estas citas están llenas de emociones. Y esto despertó mi interés en explorar el rol de las emociones y aprendizaje. Y hoy específicamente me voy a enfocar en las emociones que se asocian a las evaluaciones. ¿Por qué deberíamos enfocarnos en las emociones de los profesores y alumnos? En primer lugar, podríamos considerar que los contextos académicos son zonas libres de emociones y enfocarnos en los contenidos académicos y en el mundo académico tiende a ser libre de emociones. Sin embargo, ya hay mucha evidencia que indica que la enseñanza-aprendizaje está cargado de emociones, especialmente se han explorado más emociones en otros niveles educacionales, por ejemplo, en escuelas primarias. Y luego hay evidencia que las emociones tienen una gran influencia en la cognición y motivación. Entonces podemos pensar en estos procesos de informaciones. Y las emociones tienen un rol bastante central en estos procesos. Y por supuesto la cognición y la motivación
tienen un rol muy importante en los contextos de enseñanza-aprendizaje. Entonces también deberíamos poner atención en las emociones. También hay evidencia que las emociones de los profesores están asociadas con con la calidad de su enseñanza y con su voluntad ante desarrollar sus enseñanzas. Y sabemos que las emociones de los estudiantes están asociadas a la calidad de su aprendizaje y al progreso de sus estudios. Entonces, estos resultados también nos indican que las emociones deben ser exploradas también en los contextos educativos superior. Y finalmente, sabemos que los estudiantes reciben influencia de las emociones de los profesores. Entonces, estas se transmiten desde los profesores a los estudiantes. Entonces, las emociones tienen un rol central en este contexto de enseñanza-aprendizaje. Lo que nos muestran estas investigaciones es que la evaluación es uno de los aspectos claves que gatillan emociones en el contexto enseñanza-aprendizaje. Entonces esto nos propone tanto emociones negativas y positivas. Ahora he reunido los elementos centrales de nuestros proyectos de investigación que gatillan emociones negativas frente a las evaluaciones. Entonces nuestra respuesta mostró que tanto para alumnos y estudiantes, una carga de trabajo muy pesada en cuanto a las evaluaciones es uno de los aspectos claves que causan emociones negativas, tanto en estudiantes y profesores. En segundo lugar, si es que la evaluación es muy desafiante o demasiado fácil para los estudiantes, esto también causa emociones negativas. Y en tercer lugar, existe una idea de experiencia de una evaluación injusta. Tanto profesores y estudiantes sienten que esto no es justo. Y esto causa distintas emociones negativas que se relacionan con los desafíos, validez y confiabilidad de la evaluación. Ahora revisaremos estos tres aspectos en más detalle. Creo que esta carga de trabajo tan pesada se mencionaba en las presentaciones anteriores. Entonces, en nuestra investigación, si observamos la información de los profesores, vimos que hay muchas de estas descripciones de evaluaciones con mucha carga laboral. Y usualmente esta experiencia se relacionaba con el uso de métodos tradicionales de evaluación, evaluaciones sumativas. Por ejemplo, en nuestra información teníamos profesores que hacían cursos para muchos alumnos, 200 aproximadamente, y los exámenes finales al final del semestre tenían muchísimo que revisar sobre sus escritorios. Entonces esto presentaba un trabajo muy pesado. Entonces estos profesores que describían esta carga laboral muy pesada indicaban que limitaban o que no había una evaluación de pares, autoevaluación o una evaluación formativa. Entonces, este tipo de evaluación, donde los alumnos pueden evaluarse a sí mismos, pueden evaluar a sus pares, o que pudieran haber utilizado pruebas o exámenes de este tipo en este curso. Entonces, esta carga laboral se asociaban más hacia el final del curso. Y para los alumnos, esto, esta experiencia de carga de trabajo muy pesada también se relaciona con los exámenes a fines del semestre. Entonces, al fin del curso, habían muchos libros que leer o tenían que tomar estas pruebas de forma simultánea en diferentes cursos.
Entonces necesitaban hacer mucho trabajo o prepararse mucho para estos exámenes. Y con frecuencia también los estudiantes que describían esta carga de trabajo eran los estudiantes que adoptaron un enfoque de estudio muy basado en memorizar información. Y cuando intentaban memorizar todo este contenido de todos los libros que tenían que leer, naturalmente causó esta experiencia de una sobrecarga de trabajo. Y lo segundo que gatillaba estas emociones negativas, parecía que a los profesores mantenían un nivel de dificultad apropiado para los alumnos. Entonces aquí hay preguntas como ¿es esto muy fácil o muy difícil para los alumnos? Y también vimos algunos de estos ejemplos que los profesores intentaron hacer que la evaluación fuera muy difícil para los estudiantes. Por ejemplo, un profesor dijo que el 50% de mis alumnos van a reprobar este curso, entonces voy a hacer la prueba que sea tan difícil que solo la mitad hace el curso. Con frecuencia estas descripciones de tener un nivel apropiado de desafío y los criterios correspondientes, muchos profesores no pensaban en los criterios de evaluación. Entonces, este criterio no permitían revisar los contenidos del curso. Entonces, algunos profesores empezaron a pensar en la evaluación al final del curso y no relacionar la evaluación a los objetivos de aprendizaje del curso. Y con frecuencia también se relacionaba con el uso de un solo método de evaluación. Entonces no tenían estas herramientas variadas que nos, que nos ofrecen evaluar distintas competencias o habilidades, o lo que sea, sino que estaban muy enfocados en utilizar un tipo de evaluación y típicamente era este examen escrito tradicional al fin del curso. Y también los estudiantes con frecuencia describían que la evaluación era o muy difícil o muy fácil para ellos. Cuando era muy difícil sentían que tenían que rendirse y que no tenían ninguna posibilidad de pasar este curso, o si era muy fácil para ellos, no se esforzaban al estudiar. También habían muchos sentimientos de miedo, temer fallar el curso y de no poder pasar el curso. Y hay muchas emociones relacionadas al nivel de desafío. Y en tercer lugar, estaba la experiencia de una evaluación injusta. Y con frecuencia esta experiencia se relaciona a problemas con la confiabilidad, la validez de esta evaluación. Y los ejemplos que nos indica esto de la confiabilidad o validez de la evaluación fueron muchos. Entonces aquí tenemos un desafío en la confiabilidad de una evaluación que va relacionado con esta experiencia de una evaluación injusta. Y el criterio de evaluación con frecuencia no estaba clara para los profesores. Y esto puede causar problemas con la confiabilidad de la evaluación. Aquí, por ejemplo, tenemos una descripción por parte de un profesor que dice, si piensan en la situación de esta pregunta, hay gran diferencias en los puntos, aunque las respuestas eran de la misma calidad. Esto nos asusta mucho, que las evaluaciones y sus respuestas pueden variar hasta 2 puntos dependiendo de la hora del día o del profesor que esté respondiendo las preguntas, esté revisando las preguntas. Entonces aquí tenemos a un profesor y a un alumno. El profesor nos indica por qué había asignado ciertos puntos a este estudiante
Y en la entrevista, el profesor se dio cuenta que había dado puntos muy diferentes a estos alumnos, aunque notaba que las respuestas eran de la misma calidad. Esto significa que hay un problema con la confiabilidad de la evaluación. El alumno aquí es del curso de este profesor específico y el alumno indica que ese curso no le iba tan bien, pero no esperaba una nota tan baja. Me gustaría saber por qué solo obtuve estos puntos en esta pregunta. Y este estudiante fue uno de aquellos que le fue bien en el examen. El profesor nos contó que este alumno debería haber recibido una mejor nota, pero el profesor no tenía un criterio claro de evaluación que podría haber seguido al examinar o al evaluar estos trabajos finales, y esto presentó muchos desafíos en el proceso de evaluación. Aquí también tenemos un ejemplo de los desafíos en cuanto a la validez de la evaluación. Cuando hay un desafío relacionado con la validez, significa que los exámenes no miden lo que pretenden medir. Y encontramos muchos ejemplos en nuestra investigación. El profesor a veces piensa que el examen está midiendo, por ejemplo, habilidades de problemas o algo como la habilidad del alumno de analizar información, pero en verdad, por ejemplo, en este caso, el profesor no tuvo estudiante tener una buena nota, solo memorizaban la información. El profesor describe que en el examen solamente hay que memorizar cosas, entonces no hay que aplicar ninguna habilidad lógica a esta evaluación, simplemente recordar lo que habíamos hablado. Y después el alumno describe, yo comparé, no comparé los conceptos tanto, solamente había suficiente para que yo escribiera acerca de una u otra. Entonces los estudiantes comparan la respuesta del alumno con la nota más alta y efectivamente no hubo comparación. En este caso está claro el desafío en la validez de la evaluación también. Y estos problemas, tanto en validez y en confiabilidad, causan esta experiencia de una evaluación injusta en el estudiante. Ahora voy a detallar la descripción de las emociones que hemos identificado en nuestra investigación y la vamos a llevar a nuestra investigación de los enfoques de los profesores frente a la enseñanza y de los alumnos frente al aprendizaje. Notamos que hay diferencias en las emociones que los profesores tienen frente a distintos enfoques de enseñanza y los estudiantes con respecto a sus propios enfoques de aprendizaje. Aquí les voy a mostrar esta clasificación de emociones. Esta es de Reinhard Beckrum. Esto indica las emociones positivas y negativas y también las cruza con emociones activadoras, neutrales y desactivadoras. Si pensamos en enseñanza-aprendizaje, emociones que activan esto son aquellas que tienen un efecto positivo en nuestra cognición y motivación. Por ejemplo, si estamos experimentando alegría, orgullo o disfrute, usualmente tiene un efecto positivo en nuestra enseñanza o aprendizaje. Pero si tenemos emociones desactivadoras, son las que hacen más daño si es que pensamos en la enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, si tenemos alumnos que están muy aburridos durante las clases, probablemente no están prestando atención a lo que está sucediendo. O
si tenemos un curso muy desafiante y el alumno empieza a sentir desesperanza de no poder pasar el curso y de no poder entender nada, tiene consecuencias muy negativas para el aprendizaje. Pero también podríamos tener emociones negativas también que no son tan dañinas para nuestro aprendizaje o enseñanza o alguna otra actividad en el contexto académico. Por ejemplo, si estamos un poquito ansiosos, por ejemplo, el alumno siente, ok, tengo este examen y quizás no manejo bien la información, puede causar emociones como ansiedad, pero también tiene o podría tener un impacto positivo en que el alumno puede tener mejores resultados. O si es que el alumno siente vergüenza en un contexto grupal, si es que el alumno no ha hecho su parte, quizás pueda sentir vergüenza y para la próxima vez puede hacer más. Entonces también tenemos que pensar en la activación de emociones cuando pensamos en estas emociones en los contextos de enseñanza-aprendizaje. Ahora les voy a mostrar los resultados de nuestra investigación donde estudiamos las relaciones entre las emociones académicas y los enfoques a la enseñanza de profesores de educación superior. Clasificamos los profesores en tres grupos distintos y en el primer grupo tenemos profesores que adoptaron un enfoque con tendencia al contenido. Entonces no había interacción, solo transmisión de información del profesor a los estudiantes. Estos profesores no describieron emociones relacionadas a su enseñanza. Entonces, cuando revisamos estas clases, había muy poco de estas descripciones de emociones. Describieron una resignación a la enseñanza y sentían que la enseñanza era algo que tenían que hacer. Por ejemplo, un profesor lo describió en la entrevista, yo no soy un profesor entusiasta, es algo que uno tiene que hacer si quiere mantener el trabajo en la universidad. Entonces, este profesor no presentó emociones tan positivas relacionadas a la enseñanza. Después, en el segundo grupo, teníamos profesores con un enfoque en el estudiante y utilizaban mucha interacción y estaban interesados en cómo estaban aprendiendo sus estudiantes. Y estos profesores describieron más emociones relacionadas con su enseñanza. Eran en su mayoría emociones positivas como disfrute y entusiasmo, y también había emociones negativas, pero no voy a compararlas, porque habían muchas más emociones positivas. Con frecuencia estas emociones positivas eran gatilladas por las interacciones con los alumnos y métodos activadores de clases y de evaluación. Hay una cita de un profesor en este grupo. Ella dice, cuando enseño quiero ser yo misma y quiero entregar una conexión con mis alumnos. Quiero compartir mi entusiasmo con ellos. Si no, no puedo enseñar realmente. Y en el tercer grupo, habían profesores que estaban en el medio del proceso de desarrollo, en un proceso mixto. Describían tanto utilizar el enfoque en el aprendizaje y también en el contenido en sus enseñanzas. Y nos sorprendió que estos eran los profesores que describían la mayoría de emociones negativas relacionadas con su enseñanza. Por ejemplo, experimentaron mucha incertidumbre, miedo, nerviosismo y de baja eficiencia. Y cuando revisamos esto con más detalle, esto pareció
verse de forma más natural. Un profesor que estaba intentando desarrollar sus prácticas educativas que fueran más enfocadas en el aprendizaje, pero que aún no sabe cómo activarlas e implementarlas de forma efectiva. Entonces hay un sentimiento disparejo de romper hábitos antiguos y querer algo nuevo. Pero notamos que las emociones negativas con frecuencia también se relacionaban con una enseñanza no interactiva, solo transmisión de profesor-estudiante, más prácticas convencionales. Aquí hay un profesor que dice, en principio sé cómo podría ser enseñanza más interactiva, pero me da miedo intentar cosas nuevas. Entonces, este es un buen ejemplo de un profesor de este grupo específico. Después estudiamos las emociones de los alumnos y las relaciones entre el enfoque de aprendizaje del alumno y sus emociones. Y si es que miramos primero el grupo amarillo, hay un grupo de alumnos que adoptaron un enfoque del aprendizaje en el cual memorizaban información y no profundizaban mucho en sus estudios y en sus contenidos. Entonces esto se basó más en la memorización que en la reflexión. Esto se relacionó con principalmente emociones negativas frente al estudio, por ejemplo, frustración y ansiedad. Y también tenemos información de cómo estudiaban estos estudiantes y cómo iban registrando las clases y había una conexión clara entre los enfoques y las emociones. Entonces estos alumnos, los más lentos, estaban relacionados con el éxito. Si vemos los círculos azules, tenían otro enfoque que los del grupo amarillo. Estos adoptaron un enfoque de aprendizaje profundo, analizaban información, integraban nueva información para comprender el contenido de forma profunda. Estos alumnos principalmente describían emociones positivas en relación a sus estudios, entusiasmo y también orgullo, por ejemplo, como alumnos universitarios y muchas universidades, emociones positivas. Y estos tenían un ritmo más rápido y tenían mejor éxito. Entonces ahí vemos una relación entre el ritmo y el éxito. Después tuvimos un tercer grupo que fue probablemente el más interesante. Aquí teníamos alumnos que estaban adoptando el enfoque de aprendizaje profundo, tenían un ritmo rápido y tenían un buen éxito, eran muy exitosos. Entonces vemos que a estos alumnos les está yendo muy bien, pero notamos que habían algunos de estos alumnos que describían emociones muy negativas. Eran en general alumnas mujeres que tenían metas muy altas frente a su aprendizaje y eran muy exigentes consigo mismas. Entonces esperaban tener las notas más altas y se esforzaban mucho al estudiar, estaban tremendamente estresadas. Y en estas entrevistas escuchábamos cosas como siempre siento que estoy al borde, quiero saber hasta cuándo puedo mantener este ritmo y cuándo voy a colapsar. Entonces este es un grupo de alumnos muy preocupante. Les está yendo muy bien si es que vemos su ritmo y su éxito, pero están al borde siempre.
Y aquí al final de mi presentación les voy a contar acerca del proyecto de investigación más reciente, How You Teach. Veo que me estoy quedando sin tiempo, así que brevemente les voy a contar que este proyecto hemos desarrollado una herramienta de autoevaluación para profesores de la educación superior y estamos midiendo con esta herramienta los enfoques de enseñanza, las experiencias en distintos ambientes de trabajo y el bienestar del profesor. Y hemos notado que cuando los profesores pueden reflexionar sobre sus estrategias de enseñanza y pueden reconocer, por ejemplo, sus propios enfoques y cómo se relacionan con su propio bienestar. Ese es el tipo de punto de comienzo para que ellos empiecen a desarrollar sus propias prácticas de enseñanza y de evaluación y para que empiecen a poner atención a sus propias emociones. Porque hay desafíos frente al bienestar y a las emociones que puedan tener consecuencias graves frente a la enseñanza y al bienestar general de su trabajo académico. Entonces ahora voy a concluir mi presentación y le daré la palabra al próximo presentador. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Lisa, por tu presentación y ahora vamos a dar paso a la última exposición de esta jornada. El doctor Stephen Darwin nos presenta el tema utilizando la voz de los estudiantes como catalizador para la reflexión. From Stephen Darwin, using students' voice as a catalyst for pedagogical reflection and redesign. University. He comes from the Australian National University and Master. Actualmente es profesor asociado de la Universidad Alberto Hurtado en Chile, investigador en el Núcleo Milenio Experiencias de los Estudiantes de la Educación Superior. Sus áreas de investigación son la docencia, políticas y prácticas en educación superior. Antes de darle el paso al doctor Darwin, comentarles que si tienen dudas, les recomendamos anotarles en el botón de preguntas y respuestas, dejando también el nombre para qué expositor es esta interrogante, y luego de la presentación del doctor Darwin, abriremos este espacio para responder sus dudas. Así que, Stephen, ya puedes comenzar. Muchas gracias por su interacción. Mi nombre es Stephen. As discussed, I'm unfortunately not Desafortunadamente no estoy preparado para hacer una presentación en español. Lamentablemente, espero sí en inglés podamos hacer un buen trabajo de conectar con el material de las presentaciones anteriores. Primero, muchas gracias a los organizadores por la invitación de hablar hoy. Agradezco esto y es una gran semana de distintos seminarios. Estoy inscrito para ir a otras durante la semana también. Gracias de antemano con los intérpretes que tienen la difícil tarea de hacer sentido a mis palabras al español. Las dos presentaciones que hemos tenido hasta ahora están bien ubicadas para conectar a lo que quiero hablarles hoy. Mi interés en la investigación tiene que ver en cómo podemos utilizar la voz estudiantil para mejorar el diseño de aprendizaje y hacer la experiencia estudiantil más productiva. Y mi investigación en Australia, he estado en Chile por varios años, pero en Australia y hoy en Chile es ver cómo las universidades capturan la voz estudiantil y qué opciones hay para más efectivamente usar esa voz para mejorar el aprendizaje. Completé un proyecto Fondesit que observa en las experiencias en Chile y las universidades que utilizan voz estudiantil. Es una presentación corta, así que obviamente no puedo entrar en muchos detalles, pero sí entregaré al final de la presentación a un vínculo a un paper que escribí que da más información acerca de lo que he estado investigando como parte de este proyecto. Para comenzar, sabemos en otros sectores educativos que la voz estudiantil
Aquí pensamos en cómo los estudiantes y su entendimiento, sus expectativas, preferencias y respuestas, como todo eso, dimensiones de la experiencia estudiantil son comprendidas, son mejores desarrollados en educación primaria y secundaria que la superior. Es una parte subdesarrollada de lo que hacemos en educación superior. Parte de la razón de ello es que la voz estudiantil de educación superior, y de seguro ustedes conocen la forma dominante que entendemos la voz estudiantil y esos a través de encuestas estudiantiles al final del semestre, que se han vuelto en muchas universidades una forma de entender la respuesta estudiantil al aprendizaje. Y sin embargo, la realidad compleja de los estudiantes, y la primera presentación de expectativas estudiantiles entrando en la universidad son muy importantes. Muchas veces las expectativas y los entendimientos de la enseñanza no están alineados. Y la pregunta que tengo y que gatilló esta investigación al trabajar con profesores que recibían la evaluación de estudiantes, si esas evaluaciones nos dicen suficiente para entender las expectativas de los estudiantes. La investigación que fue presentado antes nos indica que toma un tiempo para los estudiantes realinearse con expectativas de las universidades comparado con las expectativas que tenían a priori de su experiencia en las escuelas. Sin embargo, conversamente, ¿qué tan efectivamente la enseñanza y lo académico, los profesores entienden la transición? Y si tenemos suficientes datos y si escuchamos esas voces estudiantiles. Es importante entender que los estudiantes son un grupo diverso también, de distintas personas. Si entendemos suficiente de las encuestas para entender qué están pensando los estudiantes. Ahora, la segunda presentación que dio Lisa también dio mucha información. ¿Por qué esas voces son tan importantes? Porque forma nuestra comprensión y también de la motivación de los estudiantes. La idea que yo tengo de la investigación que he hecho es que al tener una sensación clara de la voz de los estudiantes y qué están pensando, estamos obligados como profesores de tener como un desafío. Están desafiando nuestras certidumbres. Mi idea, mi sensación y de autores con que he trabajado argumentan que caemos en lo que se llama hábitos peligrosos pedagógicos. Estos son hábitos que nos acostumbramos a hacer ciertas cosas en un aula, nos acostumbramos a asumir ciertas cosas de cierto grupo de estudiantes. ¿Por qué están involucrados? ¿Por qué no están involucrados en ciertas actividades? Pero la pregunta es, si esas suposiciones están bien fundadas y si el tiempo limitado que tenemos y las oportunidades que tenemos para involucrar con estudiantes significamos que creamos hábitos que no son efectivos para el aprendizaje de los estudiantes. La mayoría de nosotros que trabajamos en enseñanza tenemos un desafío adicional, que hoy es enseñar remotamente. La pandemia ha mostrado los desafíos de entender a los estudiantes. Muchos de ustedes miran cuadrados oscuros para poder hacer sentido cómo están entendiendo los estudiantes a través del Zoom. Y esto, traspaso a enseñanza remota, está siendo teorizado porque de seguro va a seguir por un tiempo ya y las universidades pueden estar tentados después de la pandemia de expandir esta capacidad para el uso de recursos en línea. Crea desafíos adicionales para tratar de entender la respuesta estudiantil en un ambiente remoto, donde el aula no es un lugar físico, pero un lugar virtual. Y esto nos hace pensar en la pregunta directamente de cómo podemos o más efectivamente capturar esa voz para entender
¿Cómo están respondiendo los estudiantes en estos ambientes? Conventionally, Convencionalmente, that's better. A little technical problem. So, así que we are thinking in the research. pensamos en el mundo académico actualmente, no solo en la mejor conexión que podemos hacer con los estudiantes a través de las evaluaciones, dado a través de su feedback. Y parte de esta investigación observa lo que pasa en el ambiente chileno. Como dije al comienzo de la presentación, globalmente hay una tendencia, una preferencia a utilizar evaluaciones estudiantiles al final de semestre para entender la respuesta de los estudiantes. Quizás están familiarizados con estas evaluaciones, o algunos se centran en la experiencia, otros en involucramiento estudiantil, otros satisfacción estudiantil. Y todo este tipo de escalas evaluativas están más y más siendo utilizados como una forma de entender la calidad de la educación. La razón de ello no es solo porque estos instrumentos entregan buena, sólida, datos medibles que pueden ser comparados entre cursos, entre semestres, entre universidades, pero también están siendo usados para entender rendimiento académico, internacionalmente, incluso nacionalmente, a través del tiempo. Están siendo usados para evaluar universidades, qué tan contentos están, qué tan satisfechos están los estudiantes. Esta escala evaluativa está jugando un rol más importante. La investigación que he completado era para ver cómo era la experiencia en Chile. En Chile, en las universidades aquí, estamos viendo este efecto, que principalmente, no todas las universidades tienden a depender en evaluaciones fin de semestre, tal como ocurre internacionalmente. Sin embargo, tanto universidades a nivel de acreditación nacional, no hay un involucramiento con evaluaciones estudiantiles. Tienden a ser más rituales. Eso es que tenemos que hacerlos, los respondemos cuando hay un problema que se detecta en vez de algo que informa la calidad. Esto es consistente con experiencias en otras partes y en mi propia investigación sobre el efecto de escalas de puntaje estudiantiles. Si han recibido una evaluación estudiantil de fin de semestre y estamos hablando de emociones, en la otra presentación, cuando uno abre el archivo que te da la nota que recibiste del semestre de tus estudiantes, es un momento muy emotivo, emocional. ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo me fue? Hay tres cosas aquí importantes. Uno es retrospectivo. Mira hacia algo que ya ocurrió, que uno no puede hacer nada. Segundo, nos da una ventana de una vista única, una métrica, un número acerca de las respuestas estudiantiles en general. Y tercero, sabemos qué ocurrió porque tenemos una métrica, sabemos qué pasó en contraste con el otro semestre o otro curso, pero no sabemos el por qué. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué los estudiantes evaluaron este programa de X manera? Para mí esto levanta preguntas interesantes y en general este estudio, como dije, está más en detalle en otra parte, pero por hoy vamos a verlo por encima. La voz estudiantil en el escenario de educación superior en Chile está subteorizado. Pensamos en la voz estudiantil como evaluaciones estudiantiles. Y eso significa que su rol se está volviendo más instrumental. Eso es, lo medimos y no necesariamente nos sentamos para analizarlo. Eso significa que evaluaciones
a profesores. Eso es, enviar encuestas o ir por un proceso de alguna forma de evaluación, tienden a avanzar con el tiempo. Evaluaciones o formularios de evaluación en las distintas partes comenzó como una forma de tener un impacto sobre la pedagogía del próximo semestre. Mientras la calidad empezó a tomar control de las universidades y estas encuestas se volvieron una forma de revisar y chequear, el énfasis se corrió hacia el profesor. ¿Qué está haciendo el profesor? Si lo está haciendo bien, si el profesor está haciendo lo que la institución quiere. Pero más y más, y desafortunadamente, mientras las universidades están obligadas a competir y no colaborar, obligados a competir por alumnos, más y más evaluaciones estudiantiles se están volviendo parte de un producto. Y eso es como marketeamos la universidad. ¿Qué notas o evaluaciones recibimos? Así que su rol ha ido de algo que tenía una influencia central en cómo los profesores entienden sus aulas y sus clases, ahora que tiene un rol institucional. Ahora, mi interés en pensar sobre la voz estudiantil tiene que ver con esa evolución y esa capacidad para tener un poder ahora que casi intimida a los profesores porque tienen miedo de lo que pueden producir estas encuestas en vez de pensar en por qué los estudiantes están respondiendo de tal y tal manera. Y más, debido a eso, para ver si hay otra forma de evaluar la calidad que produzca una forma más productiva de transformar y desafiar la pedagogía. Ahora, lo que sí sabemos es que los estudiantes nos pueden contar cosas que son importantes, no necesariamente cosas que están correctas, cosas que pueden influenciar nuestro pensar. Un ejemplo es donde los estudiantes están infelices, la forma de evaluación, cuántas evaluaciones. Ahora, como educador, si somos capaces de tener más información de esa frustración, podemos desarrollar estrategias para mitigar esa evaluación o reevaluar el proceso de esa evaluación. Pero si solo tenemos una nota donde los estudiantes dicen, yo pensé que las evaluaciones fueron muchos, mi expectativa no fue cumplido porque las evaluaciones fueron excesivas, no tenemos un buen entendimiento de cómo podemos hacer esa evaluación más efectiva, no de menos calidad, no necesariamente de menos valor, pero en un sentido educativo más efectivo, en tratar de ayudar a los estudiantes a navegar los requerimientos de una materia. Antes de la pandemia había preguntas que también estaban apareciendo, no solo las evaluaciones estudiantiles, pero preocupaciones, aunque la validez y confiabilidad no está en cuestión, están bien probadas y bien comprendidas de ser válidos y confiables en sí mismos. Pero había una pregunta acerca si contribuyen a cambio importante en las clases en la educación superior. La rigidez, la naturaleza de la fórmula de la experiencia estudiantil sobre el involucramiento estudiantil significan que distintas clases tienden a ser tratadas como similares. Distintos ambientes de aprendizaje tendrían a ser homogéneos, a pesar de las particularidades de cada profesor. Así que lo que tenemos que pensar en es si la evaluación estudiantil hacen el trabajo que queremos que hagan. Y en un ambiente COVID, un ambiente remoto, eso se vuelve más un problema porque el tipo de programa que hemos tenido que innovar son distintos otra vez. Así que en esta pandemia, las evaluaciones tradicionales hacen la tarea que queremos en cuanto a entender la aprobación pedagógica. Evaluaciones tienen una
larga historia, han vivido a través de distintas eras. Sus formas más tempranas era una forma de evaluación, de evaluar y sentimiento estudiantil. Pasaron en los 80 para ver si las universidades estaban enseñando lo que tenían que enseñar, pero ahora son más un producto y han cambiado con el tiempo. Incluso más, investigaciones recientes han llamado la atención de por qué estos rankings tienen la importancia que tienen. La voz estudiantil se vuelve único así. Todos los estudiantes se vuelven parte de un resultado único. Eso es problemático cuando pensamos en diversidad estudiantil y distintos cohortes de estudiantes, distintas experiencias y trayectorias y niveles de entrada de estudiantes a clases en particular. No estamos entendiendo las diferencias. Sacamos una vista generalizada de los estudiantes. Una investigación inquietante también ha llamado la atención el sesgo de género, sesgo hacia ciertas etnias. Claramente, evaluaciones estudiantiles responden a distintos tipos de temas. También responden a temas que tienen más demanda académica, o menos demanda académica. Muchos de ustedes saben que los niveles de tasas de respuesta también son problemáticas. Y eso muchas veces sesgar el resultado de distintas formas. Así que más y más, la enseñanza, mientras la enseñanza se juzga por estos resultados, se vuelve más un problema. Ahora, ¿qué alternativas hay? No tengo tiempo sí para entrar en detalle, pero lo que sí sabemos es que evaluaciones estudiantiles más y más están en un cuadrante para pensar en cómo evaluamos y mejoramos la pedagogía. Encuestas tienden a ser genéricos, sin importar la clase, tienden a ser impuestos en una forma estandarizada y tienden a responder a discursos de control de calidad. Alternativas están siendo desarrolladas en estos otros tres cuadrantes que son importantes a considerar, reconociendo que estos también son más intensos en trabajo. Y esto es algo como educadores contemporáneos en las universidades tenemos que estar conscientes de que la carga de trabajo es una parte intensa de nuestras vidas diarias. Sin embargo, la pregunta que hablo con profesores y que escucho es que hay una ineficiencia si no estamos lo más cercano lo posible a los estudiantes. Así que forma más colaborativa de evaluación que son realizados durante y al fin del semestre, que tratan de sacar información más cualitativa de la experiencia estudiantil, de distintos estudiantes, tratando de hacer preguntas más abiertas que se conectan al diseño educativo del programa y conectarlos a la experiencia y lenguaje del programa o clase donde están los estudiantes y demostrando un entendimiento más colaborativo de qué es lo que es una evaluación, no genérico de que tenemos que hacer una evaluación y dar un puntaje, pero ¿cómo es tu experiencia? Y cuando pensamos en la primera sesión sobre expectativas, eso vuelve importante. Si las expectativas no se hacen bien a través de la experiencia y el aprendizaje, entonces es muy importante que entendamos eso y pensar cómo educadores podemos reformar esas experiencias. Otras formas de evaluación que son muy interesantes, son mucho más desarrollados en cuanto a involucramiento directo con estudiantes en formas más colaborativas, tratando de trabajar más en alianza con ellos, encontrar formas de negociar cosas como el currículo y actividades de aprendizaje con estudiantes para hacer estos lo más cercano posible a la experiencia
estudiantil de su propio enseñaje, la experiencia que traen a la clase y que esperan de en esta clase donde están en este momento. Un intento muy interesante para trabajar más directamente con estudiantes. Y la mayoría de ustedes están familiarizados con el último cuadrante, que es investigación en base de aula. Tratar de hacer el aula un espacio de investigación, un ambiente donde estemos constantemente involucrándonos en actividades que nos ayuden a entender la forma en que enseñamos y las consecuencias de las acciones que tomamos en cuanto a nuestra pedagogía. Ahora, estas formas de evaluación son importantes a considerar en un ambiente complejo donde la educación se dirige a la tecnología, trae otra experiencia de un ambiente tradicional, ambientes diversos también. Mi investigación y la investigación que hemos completado en el ambiente chileno sugiere que es tan importante que pensemos en cómo los estudiantes experimentan sala de clases. No necesariamente necesitamos herramientas que nos ayudan a jugar la efectividad educativa en sí mismo, porque es- estudiantes tienen una voz importante y tienen una voz democrática para participar en la toma de decisión en la sala de clase, pero eso no significa que la voz estudiantil o voces estén correctos. La mayoría de nosotros, si hemos hecho evaluaciones cualitativas, entienden que el deseo del estudiante para algún tipo de respuesta a través de una evaluación muchas veces es una mala comprensión de las expectativas y la necesidad de tener un ambiente más asistido, de tener más soporte. Todas estas cosas pueden ayudar y no perjudicar. La preocupación real, y hablando con profesores en distintos sistemas de educación superior, es una evaluación, más y más se puede volver una amenaza, algo que los profesores realmente no quieren ver, en vez de algo que ellos quieran entender como una parte clave de su labor pedagógica. Y eso es una gran pérdida al final, por las razones que hemos visto en las últimas dos sesiones, tanto porque por el poder de transición y conocimiento que entra en la institución y cómo tiene que ser comprendido, y también el poder de las emociones y cómo eso impulsa cómo los estudiantes responden y profesores también responden a desafíos en la sala de clases. Así que finalmente la pregunta que pongo a partir de la investigación, primero, si las evaluaciones son métricas que conocemos, si son útiles y adecuados para capturar la voz de los estudiantes. ¿Es suficiente hacer eso retrospectivamente o si tenemos que hacer más? Los estudiantes ¿qué son más capaces los estudiantes en evaluar? O si son más capaces de entender y evaluar su propia experiencia de aprendizaje. Y si el objeto de la evaluación, en vez de ser la evaluación del currículum, la pedagogía y las evaluaciones, debería no ser los estudiantes involucrándose más directamente con su aprendizaje. Y si podemos tratar de desarrollar mediciones que son menos estandarizadas y más localizadas. Mientras hablamos de educación superior y cómo se diversifica, hay una ironía, una paradoja, en que hemos comenzado a estandarizar la forma en que entendemos la efectividad educativa, y eso es un tema problemático. Igualmente problemático es que la voz de los estudiantes no siendo tomado como algo central para influenciar el diseño pedagógico y cómo entendemos la efectividad educativa. Ahora, me doy cuenta como
todos tenemos que hacer en estas presentaciones. He tenido que avanzar rápidamente, pero aquí está el link o el vínculo que he creado para un paper que entra en más detalle de lo que puedo hacer en esta presentación hoy. Y con las 3 presentaciones de seguro hay muchas preguntas que la gente tiene para hacer a los otros presentadores. Así que ahora pasaré el micrófono a la coordinadora. Muchas gracias, Steven. Te agradecemos tu presentación. Quiero invitar también a nuestros expositores de la mañana para que puedan encender sus cámaras y responder las interrogantes que nos han ido dejando nuestros asistentes en la sección de preguntas y respuestas. Invito a Verónica, Gonzalo, vamos a partir con ustedes porque fueron quienes recibieron muchísimas preguntas. Seleccionamos 2 por un tema de tiempo, obviamente, pero Verónica y Gonzalo después los invitamos a que puedan ustedes también responder algunas dudas de las que están en la sección de preguntas y respuestas, cuando ya pasemos a las preguntas de Liz. Voy a comenzar con la primera pregunta, y esta se refiere a cómo influyen en la transición condiciones como provenir de una familia sin profesionales, el tipo de establecimiento de proveniencia, el tipo de universidad a la que se ingresa y el nivel socioeconómico. Esa fue una de las preguntas que nos dejaron en nuestra sección. ¿Ya? Sí, muchas gracias por el interés y por las preguntas que nos ayudan a mejorar el trabajo que estamos desarrollando y a pensar en próximos pasos. Con respecto a las diferencias o posibles contrastes que se nos piden, digamos, apreciar, lamentablemente la muestra con la que estamos trabajando es reducida. Y tenemos 15 estudiantes, por lo tanto no sentimos que nos permita profundizar en este momento en el tipo de comparaciones que se nos piden por nivel socioeconómico de los estudiantes o establecimientos de origen o institución de educación superior. También hay preguntas respecto de posibles actividades que hayan realizado distintas instituciones para recibirlos. Tenemos información al respecto y vamos a seguir profundizando la mirada en esas comparaciones, pero creemos que para abordarlo con mayor rigor deberíamos probablemente incorporar alumnos, mayor cantidad de alumnos para mirar esas comparaciones. ¿Sí? En el caso de alumnos primera generación, o sea que no hay otros profesionales que están en la educación superior antes, que no han asistido antes a la educación superior, les cuento que algunos de estos temas sí son parte de nuestra agenda actualmente, son parte de las cosas que estamos desarrollando con el Núcleo Milenio de Educación Superior. Acá en Chile tenemos más de 45 entrevistas que estamos analizando en este momento, y esa muestra sí incorpora otras regiones fuera de Santiago. También hubo una pregunta con respecto a eso. Incorpora una mayor diversidad de regiones. Tenemos alumnos que están en la región de Antofagasta, alumnos que participaron desde el sur de Chile y no solamente en la región metropolitana, también en Valparaíso. Así que los dejo invitados a conocer a lo mejor esa investigación que próximamente estaríamos tratando de difundir para ustedes. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Les voy a hacer a los dos la siguiente pregunta, y esta es: ¿qué rol podrían jugar en la transición los test vocacionales, las actividades de inducción, cursos de nivelación, cursos que se realizan en enseñanza media, cursos de formación general en la universidad? Muchas gracias, y gracias por el interés, por todas las preguntas que nos realizaron. Nosotros notamos en nuestra investigación que los estudiantes, notamos que hay una importancia en el autoconocimiento, en la aplicación de test, de parte de las instituciones, pero de parte de los estudiantes en su discurso hay una baja valoración de la información que le entregan esos test. Ellos sienten que viene a reforzar más bien lo que ellos ya construyeron, o la idea que ellos tenían sobre la universidad. Y por tanto demandan que además de esos test se puedan incluir otro tipo de apoyos para apoyar el proceso de transición. Como decíamos en la investigación, en las conclusiones, apoyar más la idea de experiencia del estudiante, qué implica ser estudiante de una determinada carrera,
en términos de esfuerzo, en términos de dedicación y en términos de qué voy a terminar haciendo, más allá de lo que puede decir, se puede decir en las páginas web o la cantidad de dinero que puede trabajar el estudiante al egresar, sino que ellos quieren saber en concreto qué van a terminar, en qué pueden terminar trabajando. Entonces, se juega es importante lo que se puede hacer previamente, pero los estudiantes creen que necesitan más información, necesitan mayor apoyo. Sobre eso también quisiéramos decir que es importante en el proceso, entender que el proceso de transición es largo. No tenemos que verlo solo en el primer año o solo en los primeros semestres, y que finalmente depende mucho de cómo cada estudiante va tomando ese proceso. Entonces tenemos que estar conscientes de eso y todas las acciones que pueden emprender tanto los colegios como las universidades tienen que ser pensadas mucho más allá del primer semestre, del primer mes o incluso el primer año. Y también creemos que es importante de parte de las instituciones universitarias, en este caso, que se apoye el proceso de autoconocimiento y el proceso de adaptación de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes, haciendo una especie de andamiaje de parte de los profesores. Es decir, por ejemplo, no dejarlos tan solos cuando tienen que leer paper o enfrentarse a contenidos duros en el primer año, sino que ir apoyando ese proceso con preguntas guías, con fichas, con formas de orientar el proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces, en concreto, de parte de las instituciones se podría ser más explícito los apoyos en términos de transformación de las formas de aprendizaje de los estudiantes. Eso. Perfecto. Muchas gracias entonces a los dos. Reiterarles que si tienen tiempo podrían ir respondiendo algunas de las muchísimas interrogantes que llegaron sobre la presentación. Recordarles a todos quienes nos están viendo que las presentaciones ya están disponibles en la página web del seminario educacionsuperior2020.ud.cl y que una vez que ya tengamos los videos también los vamos a dejar en esta misma página, para que sepan que no se van a perder nada. Quiero pasar ahora a preguntarle a Lisa Postarev dos preguntas que nos hicieran los asistentes en relación a sus investigaciones y su trabajo. La primera de ellas es ¿cómo mejorar la motivación en estudiantes y docentes? Muchas gracias por esta excelente y difícil pregunta. Probablemente respondería que creo que es muy importante entregar algún nivel de autonomía a los estudiantes y a los profesores para que tengan esta sensación de que pueden tener una influencia en su propio aprendizaje o en su propia enseñanza. Por ejemplo, para los alumnos, le damos un poco de libertad para que puedan elegir qué tipo de tareas van a hacer durante el curso, para que tengan alternativas en cuanto a las evaluaciones. Y para que tengan este sentimiento de que son dueños de su propio proceso. Es muy importante para los alumnos y también para los profesores, que tengan libertad de decidir qué es lo que enseñan y especialmente cómo lo enseñan y cómo, por ejemplo, voy a evaluar a mis propios alumnos. Y por supuesto, otro componente importante es que hay este sentimiento constante de que yo puedo hacer esto. Estaba hablando del nivel de desafío apropiado en mi presentación, y eso también es importante para la motivación. Entonces, si es que los estudiantes sienten que esto es muy desafiante para mí, directamente tiene una relación, una influencia en su motivación, o si es que es demasiado fácil, no necesito hacer nada para poder aprender cosas nuevas. Eso también es muy negativo para sus propias motivaciones. También para los profesores, si es que sienten que no tienen las habilidades pedagógicas adecuadas o que no tienen las herramientas para crear una interacción con los estudiantes, o si sienten constantemente que no puedo enseñar tan bien como podría, también tiene consecuencias negativas para los profesores y para su motivación. Y también me refiero
lejanamente a una teoría específica de autodeterminación que indica que estos componentes son importantes para la motivación. Y también este sentimiento de pertenecer, de sentir que somos parte de algo, que los alumnos sientan que son valorados y que tienen un significado, que son significativos y que su comunidad los apoya, tanto sus pares como sus profesores. Y también para los profesores, muy importante que ellos tengan esta sensación de que su enseñanza también es valorada dentro de sus comunidades y que puedan tener el apoyo de sus colegas cuando sea necesario. Y en esta última investigación que realizamos se muestra que tener o no tener este tipo de apoyo por parte de las comunidades, aunque todos los profesores frecuentemente sienten sensaciones negativas y sienten que las comunidades no apoyan su labor y que no se valora su enseñanza, esto resulta en colapso de los profesores. Y los profesores que mostraban estos síntomas estaban describiendo sus ambientes de forma más negativa. Entonces, para concluir, autonomía y un sentimiento de competencia y apoyo son tremendamente importantes para la motivación. Perfecto, Lisa, muchas gracias. Is there some Listo. problems with Sí, the connection? sí, I'm hubo un not problema hearing anything técnico. at the moment. Sí, hubo un problema técnico. Yo ahora voy a hacer la segunda pregunta, ¿ya? La otra pregunta, Yo voy a hacer la segunda pregunta porque Carla está con problemas de señal, ¿ya? Tengo acá. aquí, perdón, desapareció un momento, me sacó Zoom de, no sé por qué, pero volví te repito la pregunta, Lisa. Lo que queríamos saber es qué pasa con las evaluaciones formativas con baja ponderación. Si bien mejoran las emociones de los estudiantes, pueden generar una carga de trabajo más alta para los docentes. I missed part of the question. So what was the question about La is this form pregunta evaluation, se trata de si es que las evaluaciones formativas causan estas emociones negativas con respecto a la carga de trabajo. Claro, la pregunta me imagino se refiere a que hay evaluaciones con baja ponderación, lo que no tiene tanto impacto en la nota final, pero sí generan una carga de trabajo mucho más grande. Yes, very important question. Es una pregunta muy importante. I think that it's kind of very important to Creo consider que the es importante picture of the considerar course. So how much we have different el kinds of learning tasks, panorama general del how much curso. we have different kinds of ¿Cuánto evaluations. van a entregar los alumnos? ¿Qué tipo de evaluaciones quiero hacer para que la carga del trabajo no sea demasiada para los estudiantes? Puede ser difícil distribuir distintos tipos de tareas, trabajos y evaluaciones para un curso, pero quizás yo podría decir que si pensamos en los objetivos de aprendizaje del curso y cuál es el contenido más importante o cuáles son los objetivos de aprendizaje más importantes, este contenido nuclear del curso, ¿cuál es el contenido más importante que el alumno debería aprender o que debería hacer al final del curso?
Y después de eso, yo pensaría qué tipo de tareas y qué tipo de evaluaciones me podría enfocar dirigido hacia ese componente nuclear del curso y diseñar distintos elementos para eso. Pero si intentamos poner tareas en detalle y en cada objetivo de curso y en cada objetivo de aprendizaje, entonces ahí eso va a significar una carga de trabajo mucho mayor. Pero por el otro lado, si reducimos la cantidad y el impacto de los exámenes finales, podemos dividir en trozos pequeños. Entonces esto va a disminuir la carga al final del curso. Esto es lo típico que pasa, que al final del curso el alumno no tiene tiempo para aprender las cosas importantes. Entonces, si podemos disminuir esta carga y distribuirla entre evaluaciones y trabajo al curso del curso, esta experiencia podría mejorar la experiencia de la carga de trabajo. No es una pregunta muy compleja, no hay una respuesta correcta para esta pregunta. Me imagino que hay mucho que profundizar y muchas visiones para tocar estas temáticas. Te agradezco, Lisa, tus respuestas. Vamos a pasar a las últimas dos preguntas finales dedicadas a Steven. Steven, preguntarte, en condiciones de pandemia, ¿tienes alguna información de cuánto se habrán modificado las emociones? Para mí, en este momento, los alumnos no solo están experimentando dificultades en su educación, sino que en sus vidas domésticas y familia. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es educarlos a ellos y encontrar formas de conectarnos más directamente con estas experiencias. Y según entiendo, las limitaciones de los estudiantes hay que entenderlas y ver cómo podemos responder de mejor forma y tomar la experiencia que nosotros estamos viviendo de vivir en espacios reducidos y vivir a través de nuestros computadores la mayor parte de nuestras vidas. Y para mí, este es un momento, y al menos los estudiantes con los que yo trabajo, tenemos que tener una comunicación mucho más cercana. Para los profesores quizás no es tan posible por la escala, pero revisar de forma más frecuente y analizar qué tipo de experiencia están teniendo los alumnos y cómo podemos ir modificando el proceso de aprendizaje para que asegurarnos de maximizar este proceso a través de este periodo en el estudio. Y creo que es un desafío crítico, no solamente confiar en nuestra comprensión de este semestre, porque en todas partes del país están teniendo desafíos muy distintos dependiendo de sus familias y de sus circunstancias. Entonces eso subraya la necesidad de asegurarnos de variar las formas de evaluación más que quedarnos en las tradicionales. Perfecto. Steven, además quisiera preguntarte una interrogante que salió del público presente. ¿Cómo separar la emoción con la cual un estudiante responde a una encuesta de evaluación al docente si ha reprobado un curso? Este es un momento que todos sentimos que el estudiante está muy infeliz cuando termina el curso y lo reprueba, todo terrible. Y para mí, ese estudiante es un individuo poderoso en la sala de clase. Para, por ejemplo, en el estudio de Lisa, de la mitad que tienen éxito y la mitad que no tienen éxito, la respuesta es la pedagogía. Si tenemos una pedagogía de que la mitad de los alumnos van a reprobar, para mí eso significa que hay un diseño de aprendizaje que está errado, porque no está diseñado para que los estudiantes tengan éxito, sino que para que la mitad repruebe, que es una educación, un objetivo desastroso de educación. Ese estudiante que reprobó el curso y que está muy alterado,
no nos dice si es que un profesor es bueno o malo, pero sí nos dice algo de cómo funciona una pedagogía, qué cosas no funcionaron de esta pedagogía, de qué se pueden beneficiar los alumnos que van a tomar este ramo en el futuro. Entonces las universidades con mayor frecuencia ve que el alumno reprueba el ramo tremendamente y se vuelve al primer año y a las expectativas. ¿Qué estaba esperando yo? Yo no esperaba hacer esto, no sabía que tenía que hacer esto, no tenía los recursos para hacer esto. Son mensajes pedagógicos muy importantes para entender. No una vez que el alumno se vaya de la universidad, sino que cuando el alumno está estudiando, para que podamos encontrar apoyo y mover elementos que sean productivos. No de lavarse las manos y decir no entiendo por qué se fueron. Por ejemplo, una evaluación en particular para los alumnos que particularmente les cuesta, trabajan mucho más como estudiantes, más que obtener una evaluación terrible a fines de semestre. No nos dice mucho. Entonces es muy importante. Yo he encontrado en mi experiencia que las lecciones más importantes vienen de los alumnos más infelices que han reprobado los ramos, porque son los que nos pueden decir más. Perfecto, muchas gracias por esta importante conclusión que nos das. Y para ya ir finalizando nuestro primer panel de esta semana, que tendremos dedicada a la evaluación, enseñanza y aprendizaje en educación superior, quiero partir por ti, Steven, algunas palabras finales y de cierre que quieras compartir con nuestros asistentes. Oh, sorry. Sorry. I was used to going last. Estaba acostumbrado a ir de último. Para cerrar, he disfrutado mucho estas presentaciones, he aprendido mucho de los otros oradores y del trabajo que se está realizando. Dos temas muy importantes en términos de transición y emoción. En mi área, creo que he complementado bien para pensar en la pedagogía en acción y cómo entendemos lo que hacemos en acción. Y creo que las tres presentaciones esta mañana nos han dado mucho que considerar con respecto a la transición de otras formas de aprendizaje de las universidades y las realidades emocionales y las experiencias pedagógicas que necesitamos comprender para hacer un mejor trabajo o simplemente rechazar este tipo de evaluaciones, no quiero saber nada más, las voy a guardar y nunca más las voy a mirar. Perfecto. Muchas gracias, Lisa. Continuamos contigo, algunas palabras para cerrar nuestra primera jornada. Yes, thank you very much. Muchas gracias. También disfruté mucho esta sesión. Me hubiese gustado discutir muchas cosas que hay en mi mente con los otros presentadores. Tenemos nuestros contactos para hacer comunicación. En la primera presentación fue muy interesante, especialmente para mí, el tema relacionado con la adaptación y estrategias de aprendizaje. Muy interesante esta noción que algunos alumnos sí pudieron hacer este cambio en sus estudios y esforzarse en cambiar sus técnicas de estudio y cambiar sus herramientas y todo eso. Me hubiese gustado escuchar más acerca de estos estudiantes. Fue algo así como, qué tipo de estudiantes pudieron hacer este tipo de cambio? Porque sabemos que no es fácil para todos los alumnos lograr cambiar sus hábitos de estudio, entonces quizás hay ahí algunas dificultades para ciertos tipos de alumnos en cambiar su forma de estudio, prácticas y enfoques. Y para la presentación de Steven, también estaba pensando que fue muy interesante que también sería interesante saber qué tipo de estudiantes
están entregando qué tipos de ratings y evaluaciones. Por ejemplo, hablamos de los enfoques de aprendizaje de los alumnos y lo que descubrimos en nuestros estudios fue que los acercamientos de los alumnos se relacionan muy estrechamente en cómo ellos mismos evalúan sus ambientes académicos y profesores. Entonces, esto sería una pregunta muy interesante. Muchas gracias por estas presentaciones, muy interesantes. Muchas gracias a ti, Lisa, por acompañarnos y espero que pronto puedas visitar nuestro país para cumplir ese compromiso que tenemos desde el año pasado. Quiero cerrar entonces, Verónica, con Gonzalo, ustedes algunas palabras finales para ir cerrando este primer panel. Sí, además de agradecer la invitación y la participación, quiero aprovechar para hacer un énfasis que me parece muy interesante de este primer panel, quizás un poco por mi formación y el tipo de investigación en el que yo he participado. Encuentro muy interesante y que quisiera resaltar la forma en que las tres presentaciones se hacen cargo y ponen el foco en las emociones y las percepciones de los alumnos y de los profesores en educación superior y cómo ambos inciden en la interacción que vivimos en la educación superior, que a su vez tiene consecuencias importantes en lo que en investigación más cuantitativa llamamos éxito académico, y por mi tradición y mi formación medimos en forma, si ustedes quieren, mucho más fría y más lejana a través de indicadores como la persistencia, la graduación y la titulación. Por lo tanto, celebrar y destacar el foco que se pone en forma muy seria, muy rigurosa, académicamente muy fundamentada además, en aspectos de la experiencia que si uno quisiera son más cualitativos, pero inciden profundamente en el resultado de políticas nacionales, institucionales, pero también en proyectos de vida de nuestros estudiantes. A mí me gustaría bueno, agradecer la participación, la oportunidad de poder participar y exponer los resultados que estamos teniendo hasta el momento. Y me gustaría también hacer un énfasis respecto a la importancia de la pedagogía, y a lo mejor eso viene por también mi formación de pregrado. Lo que hemos aprendido hasta ahora es que la transición no solo tiene que ser vista desde el punto de vista de la institución y todos los mecanismos que pueden implementar las instituciones, ya sea ferias, ya sea instancias en las primeras semanas para que los estudiantes se vayan incorporando, sino que también la transición se juega en el aula y también se juega en las distintas estrategias de enseñanza que llevan a cabo los profesores en el aula, profesores universitarios. Y me parece eso una conclusión bastante importante para ver cómo seguimos hacia adelante potenciando el desempeño de los estudiantes en los primeros años. E insisto, ya no solo centrado en tal vez programas que sean tan generales, que nos ayudan, ciertamente ayudan y permiten al estudiante hacerse una imagen respecto a lo que es la universidad, pero principalmente lo que los estudiantes demandan y lo que vimos en su proceso de transición son los problemas que tienen con sus estrategias de aprendizaje que no calzan con estas nuevas exigencias de la universidad. Y ahí, insisto, el aula y la pedagogía son muy relevantes para apoyar esos procesos de transición. Perfecto, bueno, nuevamente agradecerle a todos nuestros expositores del día de hoy. Thank you again to all our speakers. También agradecerle Also thank tenemos otros expositores de los siguientes paneles que han we have some speakers from other panels that have actively participated asking their question. Also, thank you to participate in this first session, and we would like to finish the first panel. And remember, later on today, we will have panel 2 called Clues for Development in Education in Remote Teaching. Assessments and feedbacks will be addressed also. Today, November 23rd at 2:30. To the people who are asking, you can access through the website
and you can participate in the second activity that's taking place today. We would like to also invite you to the near future, something that we are sharing today. This is the invitation to January 2021. Tuesday, January 19th, we will do a launching of good teachers practices. And in this website, we can find resources for higher education professors. You can find a manual of good practices, and they will address remote teaching. The presentations are available on the website, and you can also comment to include any improvement that you may have. Thank you, everyone, for your participation today. Thank you to our speakers. And please keep participating in the activities that we have this week. Good afternoon.